Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en los planos protestantes, que son básicamente dos maneras muy diferentes de leer la Biblia. Vamos a ver cómo estos dos sistemas, la teología del pacto y el dispensacionalismo, no solo interpretan las escrituras, sino que terminan definiendo la fe de millones de personas. A ver, al final del día, todo se reduce a una pregunta clave. ¿La Biblia es una sola historia unificada y coherente, o es más bien como una colección de episodios distintos? Cómo conectamos el Antiguo y el Nuevo Testamento ha sido un verdadero rompecabezas por siglos. Y la respuesta, créanme, lo cambia todo. Bueno, imaginen la escena. Después de la Reforma Protestante, de repente, muchísima gente empieza a leer la Biblia por su cuenta. Y claro, surge la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Cómo encaja todo esto? Para ayudar, se crearon sistemas teológicos que funcionan como planos arquitectónicos, diseñados para mostrarnos cómo cada libro y cada pacto se unen para formar una sola gran construcción. Ok, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver eso de un libro y dos testamentos, luego los dos planos principales, después el punto que más los divide, Israel y la Iglesia. Veremos si hay forma de cerrar esa brecha y, lo más importante, ¿por qué nos debería importar todo esto? Listo. Vamos a entrarle de lleno a los dos marcos fundamentales. Estos son los sistemas que ofrecen respuestas casi opuestas a esa gran pregunta de cómo se unifica la Biblia. Para entenderlo fácil, el debate es básicamente continuidad versus discontinuidad. Por un lado, la teología del pacto lo ve todo bajo la idea de unidad, un solo plan de salvación. Pero por el otro, el dispensacionalismo dice, ojo, hay que ver las distinciones, porque Dios actúa de formas distintas en diferentes épocas. Para la teología del pacto, los pactos son como las vigas maestras de un edificio, ¿saben? Son lo que sostiene toda la Biblia. La idea central es que hay un único plan de salvación, el pacto de gracia. Y esto es lo interesante. Significa que Abraham, Moisés y un creyente de hoy, bueno, todos están en el mismo equipo, jugando el mismo partido de redención. Ahora, el dispensacionalismo ve las cosas de otra manera. Es como si la historia bíblica estuviera dividida en dispensaciones o temporadas, cada una con sus propias reglas del juego. Y la distinción más importante que hace es entre Israel y la Iglesia. Son como dos caminos paralelos que, según esta visión, nunca se deben cruzar. Y justamente ahí, en esa distinción entre Israel y la Iglesia, ahí está el meollo del asunto. Es el punto de choque más fuerte entre estos dos planos. La pregunta es directa. ¿Hay un solo pueblo de Dios o hay dos? La teología del pacto dice uno solo. La Iglesia es el nuevo Israel, la continuación de la historia. Pero el dispensacionalismo responde, no, son dos cosas distintas. Israel por su lado con sus promesas y la Iglesia por el suyo con un futuro diferente. Y ojo, que este debate no es nada nuevo. Como bien dice la fuente, citando a Ligon Duncan, el conflicto entre judíos y gentiles era un tema muy relevante ya desde el principio. O sea, la pregunta de qué hacer con los nuevos creyentes que no eran judíos ha estado en el centro del cristianismo desde el día 1. Pero bueno, la historia no termina ahí. La teología no es algo que se queda quieto, congelado en el tiempo. Y frente a estas dos posturas tan, marcadas, han surgido nuevos intentos de tender puentes. Resulta que en las últimas décadas, varios teólogos de ambos bandos empezaron a pensar, oye, quizá ninguna de las dos visiones clásicas lo explica todo. Y de ahí nacen las visiones progresivas. El objetivo, muy sencillo, encontrar un punto medio que respete tanto la unidad del plan de Dios como las distinciones que la Biblia misma parece mostrar. Este espectro lo muestra perfecto. Imaginen una línea. En un extremo, con la máxima continuidad, está la teología del pacto de toda la vida. En el otro extremo, con la máxima discontinuidad, el dispensacionalismo clásico. Y en el medio que tenemos, pues estos nuevos enfoques, el pactualismo progresivo y el dispensacionalismo progresivo, que intenten acercarse desde sus esquinas para encontrarse en el centro. Entonces, ¿qué proponen estas visiones más nuevas? Bueno, en resumen, buscan un balance. Por un lado, reconocen que hay más continuidad de lo que decían los dispensacionalistas, pero también ven más distinciones de las que admitía la teología del pacto. Por ejemplo, dicen, sí, claro, Cristo cumple las promesas, pero eso no significa que se borre por completo el futuro de Israel. Y ven a la Iglesia no como un paréntesis o un plan B, sino como una fase súper importante y planeada desde el principio. Ok, todo esto suena muy teórico, ¿verdad? Pero, ¿por qué debería importarnos? Pues porque estos planos no son solo para los seminarios. Tienen un impacto directo y muy real en la vida de las iglesias y hasta en cómo se mira el mundo.
El sistema que una iglesia elija lo cambia todo. Determina cosas tan prácticas como ¿bautizamos a los bebés o no? ¿Cómo interpretamos lo que pasa hoy en el Medio Oriente? Créanme, no es un simple debate académico. Son decisiones con consecuencias que se ven y se sienten. Miren esta tabla, lo resume genial. En una iglesia que sigue la teología del pacto, es muy común que bauticen bebés como una señal del pacto para los niños. En una dispensacionalista, ni hablar, solo adultos, porque ven a la iglesia como algo totalmente nuevo. Y si hablamos de profecía, la primera visión tiende a ver a la iglesia cumpliendo las promesas a Israel, mientras que la segunda espera un cumplimiento literal para la nación de Israel, lo que claro, influye muchísimo en su visión de la geopolítica actual. Y así volvemos a la pregunta del inicio. ¿Estamos ante una gran novela con capítulos que van evolucionando o es más bien una colección de cuentos con un mismo autor? La respuesta que se dé no es poca cosa, ¿eh? El plano que se elige se convierte, literalmente, en los lentes con los que se lee, se interpreta y al final se vive cada palabra de la escritura.